Hello guys, welcome to the second semester. ¿Qué tal muchachos? Buenos días, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este segundo semestre, tanto los muchachos del CBETA 188 plantel sede como la extensión Calera. Bueno, algunos ya han trabajado conmigo de esta manera. La modalidad que vamos a estar trabajando puede variar. Este video prácticamente es parte informativo, parte explicativo sobre las formas como vamos a estar trabajando la clase, ¿de acuerdo? Miren, yo sé que no todos estamos en las mismas condiciones de disponer una computadora en casa o tener internet a la mano, etcétera, etcétera. Lo que estoy haciendo es grabar la sesión cada domingo, la publico el lunes para que tengan esos días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, a más tardar el viernes para que me entreguen sus actividades de la semana. Si es necesario, podemos programar una sesión en línea. Ojalá pudieran conectarse la mayoría o todos. Yo sé que en los casos son muy variados y muy distintos. Entonces la idea es, en caso de ser necesario, haríamos eso. De otra forma, estaríamos trabajando bajo esta modalidad. ¿De acuerdo? Bueno, les explico brevemente. Se van a manejar 3 cuadernillos, es uno por parcial. Aquí aparece el periodo del primer parcial del 15 de febrero al 19 de marzo de 2021. ¿De acuerdo? Mi nombre es Pedro Velázquez Valle, voy a ser su facilitador de la asignatura de Inglés 2, tanto para estudiantes del plantel sede en Villanueva como de la extensión en Calera. ¿De acuerdo? Una de las formas o de los medios que vamos a estar trabajando para comunicarnos va a ser el WhatsApp. Aquí les dejo mi número telefónico o bien vía correo y aquí también se los proporciono. ¿De acuerdo? La idea es si les encargo, cada que me envíen una evidencia, le pongan su nombre completo, su grupo y el plantel al que pertenecen. Lo que pasa es que voy a atender 5 grupos de segundo, entonces pues van a ser bastantes trabajos los que voy a tener que estar revisando. Entonces para mí sería muy sencillo que cada evidencia que me hicieran llegar por el WhatsApp, le toman una fotografía a la evidencia que se solicite por semana, me la envían vía WhatsApp o vía correo electrónico, pero no sean malitos, les ponen el nombre completo sin abreviaturas, el grupo y la carrera, en este caso ustedes están en segundo, ya tienen carrera asignada, para poderlos identificar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a pasar más o menos a comentarles lo que son los criterios de evaluación que vamos a estar trabajando para que ustedes obtengan su calificación dentro de cada uno de los parciales, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los criterios de evaluación que vamos a considerar. Primero, un 30% le vamos a dar a las actividades del cuadernillo. Todos ustedes ya tienen, ya sea en vía digital o en modo digital o impreso, su cuadernillo para el primer parcial. Dentro de ese cuadernillo vienen las actividades y las evidencias de aprendizaje que tienen que estar trabajando, contestando y enviando al docente para que se los califique y exista una retroalimentación respecto a las mismas. Bueno, entonces el 30% equivale a las actividades del cuadernillo. En ese mismo cuadernillo vienen unas evidencias de aprendizaje. Esas evidencias de aprendizaje, lo voy a explicar ahorita más adelantito que vamos al cuadernillo, valen también un 30%. Es parecido a una actividad, pero es un poquito más larga. Les puede llevar un poquito más tiempo y ese es con el que yo, digamos, delimito o compruebo que realmente aprendiste lo que estábamos trabajando. Una actividad no necesariamente me puede reflejar que lo hayas aprendido porque contestaste en una actividad simple. No, la evidencia es un poquito más compleja, más abundante en cuestión de que tú inviertas tiempo o conocimientos o habilidades para resolverla. ¿De acuerdo? Entonces, estas evidencias de aprendizaje valen también un 30%. Manejamos una autoevaluación porque es importante que ustedes reflexionen sobre el proceso de su aprendizaje. Muchas veces hay gente que dice, pues entonces me pongo todo bien. Bueno, si haces eso y coincide con lo que yo tengo, pues a lo mejor sí estamos de acuerdo en algo. Aquí la idea es que seas honesto y sincero conforme a lo que has aprendido. No es un examen de conocimientos la autoevaluación, es una medida de autorreflexión, que ustedes mismos reconozcan qué aprendiste, qué deficiencias tienes, qué te falta por aprender, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos debe de coincidir a lo que yo tengo conforme a lo que me has entregado. Porque si hay una disparidad o una discrepancia, entonces no coincide lo que me entregas con lo que tú dices que sabes. Mucha gente piensa, o muchos estudiantes piensan que con el hecho de mandar ya tiene todo bien. No, yo tengo que revisar ese trabajo, en este caso las actividades del cuadernillo y las evidencias, y respecto a lo que tú tengas bien es lo que considero válido. Los errores que por ahí se detecten, yo te tengo que devolver ese trabajo y señalar qué cosas tienes que corregir.
pero obviamente en el registro o en la bitácora que yo llevo de cada uno de ustedes, únicamente lo que esté bien es lo que voy a tomar en cuenta. Obviamente te voy a decir, mira, te falta corregir esto. Lo corriges, ya no es necesario que me lo mandes, pero para que sepas que no está bien. Porque cuando te prepares para un examen, pues vas a utilizar el cuadernillo o tus apuntes. Entonces, si estudias de un ejercicio resuelto incorrectamente, entonces pues vas a estar mal en el examen también. Y finalmente, dentro de los criterios de evaluación está el examen escrito. Es un examen, generalmente los utilizo o la forma es de opción múltiple. Es una manera en la cual pues te vuelves un poquito crítico, analítico al momento de responder. Y porque la mayoría de los exámenes en universidades o por ejemplo cuando son pruebas tipo PISA y cosas de esas, esa es la forma como los evalúan. Entonces, para mí es más viable ese tipo de evaluaciones porque los encamina a resolver exámenes de esa naturaleza. Entonces se van acostumbrando a ser analíticos con las opciones que les dan para resolver o para contestar un reactivo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a pasar directamente a las actividades del cuadernillo respecto a esta semana que inicia hoy 15 de febrero. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en esta hoja vienen los contenidos. Esto es un extracto directamente del plan de estudios para que más o menos vayamos asociando que se cumplan todos los puntos y los aspectos que nos maneja, en este caso, el programa de Inglés 2 con el cuadernillo que estamos trabajando con ustedes. ¿De acuerdo? Aquí no me voy a entretener mucho, con calma ustedes lo revisan. Si se fijan, va a corresponder esto con lo que vamos a ir analizando más abajo. Pasamos entonces a las actividades. Bueno, toda actividad requiere de un vocabulario previo. Entonces es importante que si no lo sabes, hay que investigarlo, hay que memorizarlo porque es la única manera de hacernos de un vocabulario vasto que nos permita utilizarlo en una conversación, resolver algún tipo de cuestionamiento, etc. Entonces, esta es la instrucción. Look at the meaning of the following words in the dictionary. Generalmente les pongo la traducción abajo en español para que no nos entretengamos tanto. Entonces hay que buscar en el diccionario el significado de estas palabras. Se las voy a leer una vez cada una de ellas para que sepan cómo se debe de escuchar o bien cómo se debe de pronunciar. Si se fijan, estamos hablando de prendas de vestir o de accesorios. Entonces, no es necesario que lo repitan después de mí. Ustedes practican en su casa cuando tengan el tiempo, pero que escuchen cuál sería el sonido, la pronunciación de cada una de las palabras. Entonces iniciamos. Blouse, bag, bracelet, skirt, scarf, boots, hat, belt, vest, sunglasses, t-shirt, jeans, shoes. ¿De acuerdo? Si ya te sabes algunas de ellas únicamente en la línea que está del lado derecho, lo escribes en español. En dado caso que no, con ayuda de un diccionario, buscas cuál es el significado y lo anotas. La idea no es nada más, ya lo hice, ya terminé, no. Memorízalos porque de aquí puedo sacar reactivos para el examen de evaluación de conocimientos. Y como al examen yo le pongo tiempo, quizás dices, nada, pues mientras hago el examen lo busco. Pues sí, puedes hacer eso, pero pues a lo mejor sin una respuesta te llevarías 10 segundos, buscándola te llevarías un minuto y ya se te fue uno de los 20 que yo te doy para contestar. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante ir estudiando cada una de las actividades que se van resolviendo. ¿De acuerdo? Bien. Espero aquí no haya dudas. Hay que buscar las palabras desconocidas en un diccionario y anotar su traducción o su significado en español. ¿De acuerdo? Seguimos. Era previa la actividad de vocabulario, ahora sí arranca la actividad número 1. Esta les va a ayudar a resolver la que viene abajo. ¿De acuerdo? Activity 1. Answer the section A. Esto es un extracto de un libro que yo manejo. Como va a ser imposible que yo les mande un libro para que lo fotocopien, vamos a hacerlo con extractos de ese libro, que se apega perfectamente al plan de estudios de la asignatura. Entonces vamos a iniciar. La sección A es la que está aquí. La instrucción dice así. Look at a picture and write the names of the clothes and accessories. Si ya hiciste la actividad de acá arriba, pues únicamente es ubicar, y mejor aún, si ya lo memorizaste, no es necesario que te estés regresando. Ubicas nada más, según la numerología que puso en el gráfico de los muchachos, del lado derecho, a qué corresponde cada prenda. ¿De acuerdo? No tiene la mayor complicación. Aquí están incluso las palabras nuevamente. Y hay que buscar cuál es cada una de ellas y anotarlas en la columna de la derecha. Seguimos. Actividad número 2 es más o menos similar en dado caso que haya un objeto aquí, una prenda de vestir que no venga en el listado anterior.
No importa, lo buscan en un diccionario y lo ponen pero ahora en inglés. No sé si me explique. La importancia aquí, acá arriba teníamos la palabra escrita para poderla buscar. Acá tenemos la imagen de manera visible para que tú dices, bueno, pues yo no sé cómo se dice esta prenda, pero sé que es un suéter, por ejemplo. Y si no venía en el listado de arriba, busco cómo se dice suéter en inglés y lo anoto. ¿Me explico? Hay que identificar cada una de las prendas. Habrá alguna que se pueda repetir, pero si no viene, tú la buscas en español, te fijas ahora en sentido opuesto cómo se escribe en inglés y lo anotas en cada uno de los apartados. ¿De acuerdo? Bien. En la sección D, porque la actividad consta de dos apartados, dice Answer the section C and translate to Spanish the conversation on your notebook. Entonces hay una conversación aquí debajo. Uno de los apartados o de los puntos que nos pide para este parcial es que ustedes sepan llevar a cabo o crear una conversación entre, por ejemplo, un vendedor y un comprador en una tienda, de lo que sea. Puede ser de ropa, puede ser de abarrotes, de lo que ustedes quieran. Entonces, este es un ejemplo que nos dan para irnos familiarizando con lo que nos va a pedir más adelante. Es una conversación entre tres personas, son dos clientes y un vendedor. Entonces, aquí la idea es que tú te vayas dando cuenta cómo se estructuran los diálogos para una conversación entre un vendedor y un comprador. En este caso son dos. Entonces, aquí la idea es que primero tienes que entender quién está hablando, hay que buscar lo que no se entiende en un diccionario para poder hacer la traducción que nos pide aquí en la parte de arriba. Hay que traducir a español la conversación que está aquí debajo. Es una conversación hecha que nos da una manera de ejemplo. Entonces, es importante que paso a paso te vayas fijando, que empieza con esto, si preguntan esto, contesta esto otro. Es un análisis nada más del ejemplo que nos están brindando. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería parte de la actividad número 2. Contestar la sección C, que es, veo la imagen, ya sé lo que es porque vi la imagen, lo busco, pero ahora lo que quiero hacer es escribirlo en inglés. ¿Me explicó? Ahora busco en inglés cómo se escribe cada una de las prendas y lo anoto en los numerales. La segunda parte, pues no tiene la mayor ciencia. Es analizar los diálogos de cada uno de los participantes de este texto y hacer lo mismito en su libreta, pero en español. Si, por ejemplo, dice Sara, que es la primera que está ahí, dice, I'm not sure. What do you think? Si se fijan, hay un signo de interrogación. Tienes que entender que está como preguntando algo. I'm not sure. Hay que buscar. No busquen palabra por palabra. Hay frases que ya están muy, muy claras, que a lo mejor lo que te falta nada más es conocer alguna que está por ahí en medio. Esa es la que buscas. No hay que buscar palabra por palabra porque ese es un error muy grande. Porque el inglés no se traduce de manera literal. Tienes que agarrar una frase completa o bien la idea completa y entonces ya poderla hacer a otro idioma, en este caso el español. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la actividad número 2. Pasamos al apartado siguiente. Nos menciona aquí que se trabaje en membinas o en equipos en clase. Pues ahorita no va a ser posible por la pandemia y la contingencia, entonces lo hacemos de manera personal. Son 3 preguntitas que podemos contestarlas en español, no hay problema. Aquí lo importante es que se den cuenta que nos pide contestar. Dice lo siguiente: Take the information that you have used from personal experience. Cuando han ido a alguna tienda, me imagino que pues van seguido. A lo mejor los manda su mamá o van al mandado, etcétera, etcétera. La primera pregunta dice así: How do you ask for a product when shopping? ¿Cómo preguntas o cómo pides un producto cuando vas de compras? ¿Cómo lo pides? Lo vas a hacer en español. ¿Cómo lo pides? A lo mejor, disculpe, o no sé qué tanta formalidad le des a tu pregunta cuando vayas, pero tú lo escribes, es información personal. Aquí no va a ser la misma respuesta para todos. Hay gente que es más, que le gusta hacer un diálogo más largo o que le gusta saludar propiamente, etcétera, etcétera. La siguiente dice, What expression does sales clerk use? Sales clerk son los vendedores o los dependientes de la tienda. ¿Qué expresiones usa el vendedor? ¿Qué te dice? Depende obviamente del lugar donde vayas. Generalmente, pues en alguna tienda departamental, buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué necesita? ¿Qué va a llevar? Cosas así. Pero es con tu información personal. Es lo que yo he escuchado cuando yo voy. Pero a lo mejor tú vas a otro tipo de tienda donde te contestan o te dicen de manera distinta las cosas. Así lo haces. Y por último, what expressions the shoppers use? Shoppers son los compradores. Entonces, cuando tú vas de compras, son las que tú haces, pero ya es una expresión. No es cómo lo pidas, ya es una expresión hecha. ¿Me explicó?
Entonces, si se fijan, no es como una actividad como tal, esta no se va a calificar, es para que tú mismo esclarezcas cuál es la idea o la intención que te están guiando para las actividades subsecuentes. ¿De acuerdo? ¿Pasamos? Bueno, aquí la actividad es practice in the conversation. Aquí se supone que tendría que ser con dos personas para que uno haga el papel del vendedor y otro del comprador. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es muy sencillo. Te da varias opciones. Se supone que esta actividad es un audio. Se pone el audio y ustedes tienen que encerrar lo que escuchen. Obviamente, pues no podemos tener ese tipo de actividad porque no los puedo tener de manera simultánea a todos. De repente falla mucho el internet, no se escucha, se activó por ahí un micrófono. Entonces son cuestiones que, además de que se alargan, quizás no sean tan favorables. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tratar de ubicar la lógica en la conversación. Por ejemplo, si el vendedor puede hacer dos preguntas. Can I help you o may I help you? Es correcto, cualquiera de las dos, can o may, son para como ofrecer algo, información, una posibilidad. May I help? ¿Te puedo ayudar? Si tú dices, I'm just looking, como está aquí, I'm just looking, thanks, pues ahí acaba la conversación porque dice, solo estoy viendo, gracias, hasta ahí se acabó. Entonces, te vas fijando tú, ok, si pregunta y contesta alguien eso, hasta ahí llega, porque así dice nada más, solo estoy mirando, gracias. Pero en cambio si dice, may I help you, tú le dices, yes, please. Do you have this jacket in blue, por ejemplo? ¿Tiene este abrigo o esta chamarra en azul, por ejemplo? Entonces se va haciendo la conversación más larga. Entonces es donde interactúa un vendedor y un comprador. Para eso viene aquí la actividad 3, que se llama ya Creating a Conversation. Ya es una conversación de ustedes. Tienes que escribir 5 expresiones que has escuchado entre un vendedor y un comprador. Son 5 y 5. 5 del vendedor, 5 del comprador. Pero son en español. Tú las vas a poner aquí en cada una de las columnas. ¿Qué dice el vendedor? Obviamente tiene que llevar una cuestión cronológica o una cuestión lógica en tiempo. No puede primero despedirse o decir gracias sin haber saludado. Entonces, tiene que ir en ese orden como si aquí fuera tu conversación en este apartado. ¿Qué frase puede decir el vendedor? ¿Qué le puede contestar el cliente? Y viceversa. El chiste es como entablar una conversación entre estos dos personajes, pero al menos 5 diálogos de cada uno, en español. ¿De acuerdo? La actividad no termina aquí porque dice, write 5 expressions that you have heard from a seller and a buyer in Spanish, then translate them. Entonces aquí primero son en español y en un apartado que viene más abajo lo van a hacer en inglés. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hasta aquí, hasta el apartado de este recuadro, que son las mismas expresiones que pusieron aquí arriba en español, las van a hacer en inglés en estos dos apartados. Estas son las actividades que tienen que entregar a más tardar el viernes. ¿De acuerdo? Hoy lunes pueden empezar. Hay un horario que nos establecieron por parte de la escuela. Ojo, para mí sería lo más fácil decir, ¿saben que tenemos clase a tal hora? Bueno, en el caso de Calera creo que nos pusieron el jueves 3 horas seguidas. 3 horas seguidas es súper pesado y trabajar en esta modalidad muchísimo más. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Como el video ya lo tienen, esta es la clase explicativa que básicamente es información simple porque todo lo demás lo vas a hacer tú, no tiene ninguna complicación para ti. Tú te administras en tiempo. Si por ejemplo hay profesores que digan, no, conmigo es a tal hora, perfecto, no vamos a invadir sus horarios, ni en Villanueva ni en Calera. Yo esta modalidad la trabajo porque se me hace mucho más factible que si alguien, por alguna razón, yo sé que muchos de ustedes, si sus papás dicen, no, pues no estoy yendo a la escuela, ¿me ayudas aquí? O vámonos a trabajar o lo que sea. Cuando tengas oportunidad, ves la clase. Este video se sube a YouTube los lunes. Les voy a mandar la liga a sus tutores para que a su vez se los den a conocer a ustedes. Entonces, cuando tengas oportunidad, tú lo ves. Ojalá sea al mismo lunes para que puedas empezar a trabajar desde ese día. Un ratito el lunes, un ratito el martes, a lo mejor para el miércoles ya terminaste, porque no es tanto. También quiero ser un poquito empático con ustedes. No es la única asignatura la que están cursando. Entonces, les doy tiempo suficiente para que puedan hacer bien las actividades e incluso poderlas mandar y recibir la retroalimentación antes del viernes. ¿De acuerdo? Entonces, nomás no sean malitos. Cada que me manden una evidencia, pónganle su nombre completo, la carrera, el grupo y el plantel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo me la van a mandar? En la carátula del cuadernillo viene mi número de teléfono. Vía WhatsApp me van a mandar las evidencias. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase. Entonces, see you next week and good luck.